¿Micrófono? Ya. Buenas tardes con todas y con todos. ¿Me escuchan? Creo que no. Se le escucha perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a llevar adelante la charla que está prevista, ¿no? Que se denomina Mecanismos para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. Quien les habla es comisionado de la Defensoría del Pueblo. Yo soy el abogado Luis Alberto Apicona Carvajal y se me ha designado para esta charla dentro de las actividades coadas de prevención de la corrupción. En consecuencia, tengan ustedes muy buenas tardes y vamos a dar inicio a la presente charla. El contenido que vamos a abordar en esta charla, vamos a hablar sobre el principio de transparencia, la transparencia pasiva, la transparencia pasiva, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el régimen sancionador. Bueno, empezamos porque es el principio de transparencia. Es importante empezar por definir el principio de transparencia, porque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública constituye, pues, una ventana del Estado para poder lograr la participación ciudadana. Y con ello, ¿qué cosa logra el Estado, ¿no? El Estado le da la apertura a los ciudadanos para que conozcan de cerca el ejercicio de las funciones del Estado, ¿no? Y como tal, ¿no? Es importante la transparencia y el acceso a la información pública porque vamos a obtener de ello, ¿no?, el fortalecimiento que debe existir entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Es decir, que una ciudadanía informada respecto a la gestión transparente de una autoridad va a permitir, pues, no incrementar la confianza en la ciudadanía y en las instituciones también, ¿no? O sea, es importante que incluso para mí debiera existir, no debiera existir una ley, sino que de propia iniciativa de los funcionarios y servidores públicos debiera existir esos valores éticos y morales, ¿no? De que quien ejerce una función pública lo hace de manera transparente, ¿no? Poniendo al alcance de los ciudadanos, ¿no?, toda la información del ejercicio de los actos de administración que ejerce, ¿no?, dentro de la institución pública. Y no solamente, pues, ¿no?, esto es un derecho que debe tener las personas naturales, sino también las personas jurídicas, ¿no? También otro aspecto importante es el empoderamiento al ciudadano, ¿no? Porque una persona, para que pueda opinar sobre la gestión transparente en la función pública, tiene que conocer de cerca, pues, estar informada, ¿no? Y eso va a permitir una mayor participación en la gestión pública. Entonces va a poder el Estado estar más cerca de la población y de atender, ¿no?, con mayor eficiencia las demandas de los ciudadanos. Es una herramienta también muy importante porque contribuye a prevenir la corrupción. Como les dije, ¿no?, la información, ¿no?, permite salir de dudas respecto, depende de sus puestos, subjetividades que se hace en la población respecto, ¿no?, a criticar el ejercicio de la función pública de un ciudadano, de un funcionario público, de repente sin que exista, ¿no? Por eso lo hecho de que el funcionario no es transparente en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Al contrario, cuando la información está al alcance de los ciudadanos, eso va a permitir también que el funcionario o servidor público salgan bien librados, ¿no?, de las subjetividades o de las suposiciones y que no se ponga en telejuicio, ¿no?, el aspecto de que se le señale como un personaje corrupto, ¿no? También permite el ejercicio de otros derechos, ¿no?
por decir, ¿no? Cuando se llevan a cabo las elecciones, ¿no? Una hoja de vida de un candidato, ¿no? Que pone todo su pasado, todo su presente, todo lo que ha sido, ¿no? Entonces permite que se haga una elección más informada, un voto informado, ¿no? Y con ello, pues, ¿no? Se logra finalmente aumentar los niveles de democracia y de eficiencia en la administración pública. Por eso es muy importante el tema de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y como digo, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, que debe ser una práctica que debe desarrollar todos los funcionarios y servidores públicos, lejos de que exista una exigencia por parte de la ley, ¿no? Aquí les voy a presentar también que existen dos tipos de transparencia, ¿no? Y la que más nosotros hacemos uso es la transparencia pasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en la transparencia pasiva contempla, pues, las solicitudes de acceso a la información pública que se presentan ante el funcionario responsable de transparencia y acceso a la información pública en las diversas instituciones, ¿no? Públicas de derecho público, como las empresas de servicios públicos, ¿no? Y luego la transparencia activa, ¿no? Y vamos a definir por qué es transparencia pasiva y por qué es transparencia activa, ¿no? Transparencia activa porque se publicita la información a través de los diversos portales, diversos medios, ¿no? Por ejemplo, los portales de transparencia estándar, ¿no? Los portales web, los portales de información, que los vamos a desarrollar en el curso de la presente charla. También es importante que yo les haga conocer, ¿no? Cuáles son los antecedentes normativos institucionales respecto de la ley de transparencia o el texto único ordenado de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Esto lo encontramos, por ejemplo, desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que fue recogido por la Constitución Política de 1993, en el artículo 2, inciso quinto, y luego en el año 2002 ya se convierte en ley la ley 27806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Que ha sufrido diversas modificaciones y ha sido también materia de reglamentación, y que incluso en el año 2003 ya se convierte en un texto único ordenado, ¿no? A través del Decreto Supremo 043/2003 de la PCM. Y el reglamento de la ley, el 27806, el Decreto Supremo 072/2013 de la PCM, la modificación del reglamento en el año 2013, con el Decreto Supremo 070/2013. Después tenemos el Decreto Legislativo 1353, ¿ya? Tenemos el reglamento del Decreto Legislativo 1353, la modificación del Decreto Legislativo 1353, la modificación de la Ley 27806, a través de la Ley 3934, que incorpora en el título único de la ley, ¿no?, a todo el sistema de justicia, ¿no? Y el Decreto Legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que también la vamos a explicar. ¿Qué es el derecho a la información pública? Todos se harán esta pregunta, ¿no? Entonces, definimos que el derecho al acceso a la información pública es un derecho fundamental, ¿ya? Un derecho fundamental es un derecho, ¿no?, humano, que tiene toda persona natural o jurídica, ¿no? Y que faculta, ¿no?, a todas las personas naturales o jurídicas a recibir información pública, y que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Y definir cuál es la información que debe ser materia del acceso a la información pública. Y se dice que es información pública generada, puede decir que no se pueda crear, sino que ya ha sido creada, o que se encuentre en posesión de cualquier entidad de la administración pública. ¿Y qué informaciones no pueden ser objeto de acceso a la información pública? También hay excepciones, ¿no? Y están incluidas entre las excepciones las que afectan la intimidad personal
y las que expresamente se excluyen por ley o por razones de seguridad nacional. Ya también lo vamos a desarrollar seguidamente. Ahora, para un pedido de acceso a la información pública no se requiere que se justifique el motivo del pedido. Es decir, todos los pedidos de acceso a la información pública son sin expresión de causa. Y, ojo, el costo del acceso a la información pública es gratuito. Solo se cobra el costo de reproducción de la información solicitada, conforme también lo ha establecido el Tribunal Constitucional. Los principios que regulan en materia de acceso a la información pública. Aquí lo vamos a desarrollar. La universalidad. Dentro de la universalidad tenemos que comentar que toda persona es titular del derecho al acceso a la información pública, tanto personas naturales como personas jurídicas. Y la máxima divulgación es que toda información generada, producida o en posesión de la entidad es accesible a ser proporcionada por el acceso a la información pública, salvo las excepciones establecidas por ley, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de una negativa, ¿no? Esta negativa tiene que ser expresada por escrito y motivando las razones por las cuales no se puede entregar la información. Es decir, no solamente yo como funcionario responsable de acceso a la información pública me puedo limitar, ¿no?, a dar una respuesta, a negar la información precisando o amparándome en los artículos pertinentes de la ley. No, yo tengo que desarrollar esos artículos pertinentes explicando las razones para poder expresar la negativa de poder proporcionar la información pública. ¿Ah? Ya, ok. Otro principio en materia de acceso a la información pública es la prueba del daño. Dice que hay que acreditar meridianamente el daño alegado. Cuando se niega la información, ya, se tiene que ver, ¿no?, de que el daño que se pueda dar proporcionando la información, ¿no?, puede lesionar aspectos de la vida íntima de la persona, ¿no?, que pueden estar por encima del interés público. Por consiguiente, se tiene que evaluar en el momento de dar la información, estableciendo la prueba del daño. Y otro aspecto, otro principio en materia de acceso a información pública es la segregación de la información, ¿no? Lógicamente que salvando todos estos aspectos que se establecen, ¿no?, respecto a la negativa de la información, porque puede causar un grave perjuicio a la vida íntima de la persona, ¿no?, o puede vulnerar derechos, ¿no?, reservados al aspecto tributario de la persona que se pueda ver afectada, o secretos militares o reserva, ¿no?, de la información. Eso se puede, por ejemplo, cuando la información es pública, lo demás de la información que se solicita, entonces tachando las partes que estarían dentro de las excepciones, el resto de la información puede ser proporcionada. Por eso es que ven ahí una figurita, ¿no?, de una foto donde existen unas manchas negras donde se testa, se sombrea. Esa información que está contenida en esa parte, no se puede revelar, pero el resto de la información sí es de acceso público, por lo tanto sí se puede dar esa información siguiente, ¿no? Ahora, también tenemos principios en materia de acceso a la información pública, ¿no? Y debemos tener en cuenta que la información pública es gratuita, no se debe cobrar nada, solo el costo de reproducción. No se puede cobrar por poner los sellos, por escanear el documento, ¿no?, etcétera, ¿no? Lo que estaban antes
de que debido al pronunciamiento del Tribunal Constitucional muchas entidades hacían su estructura de costos e incrementaban enormemente, ¿no? Para no dar la información pública, ¿no? Entonces el tribunal ya ha establecido claramente que la información pública es gratuita, solo se cobran los costos de reproducción. Y la oportunidad, ¿no? Eso también es otro aspecto importante, ¿no? Porque para el acceso a la información pública hay un plazo establecido. Entonces, la entidad tiene un plazo para entregar la información. Desde que se presenta la solicitud de acceso a la información pública hasta que se entrega la información pública, debe mediar no menos de 10 días hábiles, ¿no? Y la calidad de la información también, ¿no? Como forma parte del principio de materia de acceso a la información pública, debe ser cierta, actual, precisa y completa, ¿no? No se puede dar información falsa, que tiene que dar la información real, ¿no? Y se tiene que dar completa la información, no se puede dar una parte de la información y otra parte no. Y en cuanto a la interpretación favorable, las formalidades tienen como finalidad garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la información pública. Por lo tanto, se debe interpretar favorablemente la solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Que el ciudadano que recurre al acceso a la información pública debe quedar satisfecho con el servicio de la información que requiere. El procedimiento es un procedimiento sencillo y célebre. ¿Eso qué significa? Que la entidad debe adoptar las medidas necesarias para que el servicio sea rápido y eficiente, ¿no? Que no sea engorroso. Y debe garantizar el derecho del acceso a la información pública por parte de los ciudadanos que demandan, ¿no? esta información al amparo de la ley de transparencia. ¿Qué es información pública? Como ya lo hemos dicho, sin embargo, vale la ocasión para reiterar, ¿no? Ya hemos dicho que no es una información que se va a crear, sino que es una información creada. O puede ser también una información obtenida. O puede ser una información en la cual la institución se encuentre en posesión o se encuentre bajo su control, o que haya sido financiada por presupuesto público que sirva de base a una decisión administrativa. ¿Y cuál es esa información que estamos refiriendo, ¿no? Puede constar en documentos, en grabaciones de audio o video, en soporte digital o en cualquier otro formato, ¿no? Incluido también las fotografías. Todo ello es materia de acceso a la información pública y por lo tanto puede ser requerida por parte de los ciudadanos. ¿Qué entidades están bajo el ámbito de aplicación de la ley? ¿No? Hemos dicho que de acuerdo con la ley 27806 UTUO, ¿no? El artículo primero y también la última modificatoria, ¿no? La 30.000, la ley 30.934, ¿no? Que incorpora últimamente, ¿no? A todo el sistema de justicia, ¿no? En el cual se encuentra el Poder Judicial, el Ministerio Público, se encuentra también, ¿no? La Academia de la Magistratura, ¿no? Entidades que no estaban incluidas, ahora sí están incluidas, incluso las que prestan servicios públicos y ejercen funciones administrativas. Todas ellas están en el ámbito, ¿no? De competencia de brindar acceso a la información pública, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento, ¿no? ¿Cómo se puede solicitar la información pública? La información pública puede ser solicitada de manera presencial, ¿no? Si es de manera presencial, es de manera verbal o escrita. Y si es de manera virtual, podemos entrar al portal de transparencia estándar y poder, ¿no? También imprimir o obtener el formato de acceso a la información pública y podemos presentar nuestra solicitud de acceso a la información pública. Entonces, ¿cómo podemos solicitar la información pública? De dos formas, ¿no? Presencial y virtual. Y si es presencial, puede ser verbal y escrita. Si es virtual, enviando un correo electrónico a la dirección electrónica establecida para tal fin.
Y si es presencial, podemos hacerlo verbal y escrita dentro del horario de atención al público y presentando una solicitud. La solicitud de acceso a la información pública, ¿qué debe contener? Debe contener los nombres y apellidos del solicitante, el número de su documento nacional de identidad, su dirección y su firma. Y debe señalarse en forma clara y sencilla la información que se debe obtener para facilitar su búsqueda. No es necesario indicar, ¿no?, el motivo por el cual se solicita el acceso a la información pública. Como reitero, ya, las solicitudes de acceso a la información pública son sin expresión de causa. Uno no tiene por qué dar explicaciones del motivo por el cual está presentando la solicitud de acceso a la información pública. Ahora bien, es importante que ustedes conozcan que en todas las instituciones públicas existe el funcionario responsable del acceso a la información pública, a quien se le denomina, ¿no?, el FRAI, ¿no? Todos lo conocen por el FRAI. ¿Quién es el FRAI? Es una persona que ha sido designado por resolución del titular de la entidad, ¿no? ¿Y con qué fin se designa el titular de la entidad al funcionario responsable de acceso a la información pública? Justamente para que atienda todas las solicitudes de acceso a la información pública dentro del plazo legal. ¿Ya? Requiere, entonces, este funcionario va, como él no tiene la información a su alcance, él es el coordinador, se puede decir, con todas las áreas de la institución a quien le va a requerir la información solicitada para que, o a quien la tenga en su posesión o su control, para que se la haga llegar, ¿no? Y él es el que va a liquidar, ¿no?, el costo de reproducción. Y va a ser la persona que va a entregar la información al solicitante previa verificación de la cancelación del costo de reproducción. Ahora, también si en caso no está satisfecho el ciudadano y promueve o formula un recurso de apelación contra una resolución ficta, denegatoria, o si es la entrega parcial contra la información de manera sesgada que has recibido, ¿no? Entonces, él es el que se encargaría de elevar la apelación al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y también es el que propone a la máxima autoridad administrativa de la entidad los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de información. Ello significa, ¿no?, de que como es el responsable, tiene que buscar de proponer los mecanismos necesarios y eficientes para que la institución pueda atender dentro del plazo establecido en la ley los pedidos, las solicitudes de acceso a la información pública. ¿Qué sucede cuando en la entidad no se ha designado al funcionario responsable del acceso a la información pública? Entonces, ¿quién va a cumplir esta función? Porque de todas maneras tiene que haber una persona que dé trámite a las solicitudes de acceso a la información pública. En el caso de que no se haya designado al FRAI, que es el funcionario responsable de acceso a la información pública, entonces se va a dirigir esta solicitud al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato, quien es el que tiene que hacer las veces del funcionario responsable de acceso a la información pública y tiene que cumplir con todas estas obligaciones que son propias del funcionario responsable de acceso a la información. ¿Cuál es el plazo de atención de las solicitudes? Entonces, aquí en esta diapositiva pueden ustedes apreciar de que desde la presentación de la solicitud hasta la entrega de la información al solicitante, ya no deben transcurrir más de 10 días, ¿ya? Es el plazo legal. Ahora hay circunstancias que también se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que la información que se está solicitando es copiosa, ¿no? O es difícil de procesar, ¿no? Entonces, se tiene que informar al solicitante el uso de la prórroga de fecha cierta, ¿no?
no debe exceder, ¿no?, del plazo máximo de 30 días, ¿no?, para poder, ¿no?, entregar la información. O también puede haber una denegatoria, indicando las excepciones, ¿no? Entonces, en el caso de que ocurra ello, se le dará una respuesta, ¿no?, como la debida motivación de las razones en las que se amparan las excepciones por las cuales no se puede entregar respuesta. Y también no puede mediar respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un ciudadano presenta una solicitud de acceso a la información pública y transcurren los 10 días y no hay respuesta a la solicitud? Entonces, no ha mediado respuesta dentro del plazo legal. Y por consiguiente, el ciudadano, ¿qué puede hacer? Considera denegado su pedido y, por tanto, se tiene que interponer un recurso de apelación en contra de la resolución ficta denegatoria de la solicitud de acceso a la información pública, ¿no?, ante el funcionario responsable de acceso a la información pública, quien tiene la obligación de elevarlo al Tribunal de Transparencia, como ya lo hemos explicado. Ahora también hay que tener en cuenta que desde la presentada la solicitud de acceso a la información pública y comprobada y manifiesta falta de capacidad logística o operativa, comprobada y manifiesta falta de recursos humanos de la entidad, significativo volumen de la información solicitada, es lo que yo les decía, que dentro de los 10 días, 2 días hábiles tiene el funcionario responsable de acceso a la información pública para solicitar la prórroga por única vez e informarle la fecha de entrega de la información, por justamente considerando estas dificultades que significan, ¿no?, el retardo para poder cumplir dentro del plazo legal con la entrega de la información solicitada. Debe constar, ¿no?, para ello, en cualquier instrumento de gestión o acto de administración interna de fecha anterior a la solicitud que acredite las gestiones administrativas iniciadas para atender la deficiencia. O sea, esto tampoco puede ser una salida que tengan los funcionarios responsables de acceso a la información pública, sino que tienen que tener un sustento también para poder ampararse en la prórroga, porque así también lo establece la ley. Ahora, hay una situación que también hay que prever, ¿no? Cuando se presenta una solicitud de acceso a la información pública, ojo, hay que calificar la solicitud, ¿no? Y esa calificación se hace dentro de 2 días hábiles. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a verificar el funcionario responsable de acceso a la información pública? Si la solicitud de acceso a la información pública cumple con los requisitos. Hemos dicho que los únicos requisitos que debe contener una solicitud de acceso a la información pública son el nombre completo, el número del documento nacional de identidad, el domicilio o huella digital, ¿no? Y expresión concreta y precisa de la información que se solicita, ¿no? Entonces, si no cumple los requisitos, el funcionario le va a otorgar al ciudadano 2 días hábiles para que subsane, ¿no?, las observaciones a la subsanación y subsane las deficiencias en su solicitud de acceso a la información pública. Y 2 días hábiles le va a dar para que subsane, ¿no? El plazo para atender la solicitud se empieza a contar a partir de la subsanación de la omisión o defecto. Una vez que subsane, entonces de ahí se empieza a contar el plazo de los 10 días. ¿Y qué pasa si no subsana? Entonces, la solicitud de acceso a la información pública se va a considerar como no presentada. Hay otro aspecto importante que se tiene que tener en cuenta también, ¿no? ¿Qué pasa? Acá se llama el encauzamiento. ¿Qué pasa cuando la entidad no tiene en su poder o no está en posesión de la información que se requiere, pero sí tiene conocimiento de su ubicación o destino, ¿no? Entonces las dependencias de la entidad tienen la obligación de encauzar, es decir, de remitir la solicitud de acceso a la información pública al funcionario encargado el mismo día más el término de la instancia, ¿no? Entonces,
La entidad no está obligada a poseer la información, pero conoce su ubicación o destino, y entonces, ¿qué debe hacer? Debe reencauzar la solicitud de acceso hacia la entidad obligada o hacia la que la posea y ponerlo en conocimiento del solicitante. O sea, significa, señor, usted ha presentado una solicitud de acceso a la información pública. Como les reitero, no tenemos la información, pero tenemos conocimiento que tal entidad lo tiene. Por lo tanto, estoy reencauzando su solicitud y le estoy haciendo de su conocimiento. Ojo, por ejemplo, ahora días vino un ciudadano y me dijo que había solicitado una información a la Municipalidad Provincial de Tacna. Y la Municipalidad Provincial de Tacna le he dicho de que la información que estaba solicitando había sido objeto, ¿no?, de un requerimiento por parte del Ministerio Público, y que ellos tenían conocimiento que tenía el Ministerio Público la información que requería. En este caso, ¿qué debió haber hecho el responsable de acceso a la información de la entidad, o sea, en este caso la municipalidad? Debió comunicarle también al ciudadano, pero debió reencauzar ese pedido de acceso a la información pública al Ministerio Público para que el Ministerio Público sea quien atiende esa solicitud de acceso a la información pública. Sin embargo, ese caso no se dio. Pero este es un caso, una explicación respecto al reencauzamiento de la solicitud de acceso a la información pública cuando la entidad no posea o no tenga en su poder esta información, pero sí conoce su ubicación o destino. ¿Cuál es el costo de reproducción? Hemos dicho ya que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del tribunal, ya ha resuelto, y es una sentencia de que tiene carácter vinculante, donde establece de que no se puede cobrar envío por correo electrónico, horas de trabajo, derecho de búsqueda, escaneo, movilidad. Todo ello constituye cobros ilegales, porque el acceso a la información pública es gratuito. Solo está permitido el cobro por el costo de reproducción, lo que cuesta una fotocopia. Es lo único que se puede cobrar para poder brindar la información al amparo del acceso a la información pública. ¿Se puede acceder a todo tipo de información? Ojo, hemos dicho que la ley prevé excepciones al acceso a la información pública, ¿no? Existe la información que es considerada secreta, la información que es considerada reservada y la información que es considerada confidencial, ¿no? Eso está previsto en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la ley, ¿no? Dentro de la información secreta está la información militar y de inteligencia, ¿no?, que no puede ser revelada porque eso desde luego originaría riesgo para las acciones destinadas a proteger, ¿no?, el orden interno o externo, ¿no?, y también la seguridad nacional, ¿no?, incluso la vida e integridad de las personas que desarrollan las actividades en dicho ámbito, ¿no?, la integridad territorial, la subsistencia de un régimen democrático, ¿no? Y en cuanto a la información reservada, ¿no?, la información de seguridad nacional podría originar, ¿no?, que se ponga en riesgo la integridad territorial y la subsistencia de un sistema democrático. En el orden interno, ¿no?, esta información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad también podría establecer riesgos, ¿no?, en cuanto a estas medidas de prevención y de represión de la criminalidad. En el orden externo, por ejemplo, ¿no?, la información que tiende a salvaguardar la defensa nacional en el curso de las negociaciones internacionales o de la subsistencia del sistema democrático, ¿no? Y en el aspecto confidencial, ¿no?, las que afectan el aspecto íntimo de las personas, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, también en el aspecto de los secretos bancarios, tributario, comercial, industrial, tecnológico, bursátil. Hay que garantizar que esa información que puede ser perjudicada a las personas naturales como a las personas jurídicas. Y los datos personales, ¿no? Existe una ley de datos personales que también, ¿no?, resguarda y protege la publicidad, ¿no?, que la publicidad invada la intimidad personal o familiar, ¿no?, de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, y entre otros, ¿no? Entonces, esta información que están consideradas como excepciones al acceso a la información pública
Estas excepciones no simplemente se puede señalar los articulados que establece la ley, sino que hay que desarrollar en cada solicitud y explicar de manera clara, ¿no?, y transparente y categórica, ¿no?, las razones por las cuales no es posible brindar la información basado o amparado en dichas excepciones. ¿Cuándo puede denegarse información? Bueno, hay supuestos de denegatoria de información, ¿no es cierto? Si la entidad no posee la información, por lo tanto, no tiene la obligación de generarla, porque, ojo, una de las características del acceso a la información pública es información que ha sido creada ya, no que se cree a mérito del pedido de acceso a la información pública, no. Estaríamos confundiendo porque eso sería derecho de petición. Si la entidad no posee la información, pero es su obligación haberla generado, deberá acreditar que ha agotado las acciones necesarias para obtenerla, a fin de brindar una respuesta al solicitante. Eso, si la entidad no posee la información, pero ha sido una obligación que debió haberla generado, entonces deberá, pues, explicar las razones por las cuales no las tiene en su poder, ¿no? Y si la entidad posee la información y se le pide evaluaciones o análisis, tampoco, ¿no? O sea, si la información la tiene la entidad, simplemente tiene que dar la información, no puede estar haciendo evaluaciones o análisis de esa información. Y si la información está dentro de las excepciones que ya hemos desarrollado. Y como es también necesario reiterar que la denegatoria de la información clasificada no simplemente puede tener lugar que se señale la norma en la cual se ampara el funcionario responsable de acceso a la información pública para denegar la información. No, tiene que dar las razones por qué no se puede entregar la información solicitada y cuáles son los daños que causaría con su divulgación. Es importante, entre los principios que hemos desarrollado, ¿no?, está, por ejemplo, los daños que podría causar, ¿no? Entonces, también es importante que en la denegatoria se diga cuál es el daño que podría causarse con su divulgación. No es suficiente, entonces, que el funcionario se limite a citar la norma. Debe explicar las mismas al caso concreto del acceso, de la solicitud de acceso que requiere el ciudadano. De modo obligatorio, la fundamentación de la negativa debe realizarse mediante un informe escrito. Debe hacer un informe escrito explicando las razones por las cuales se deniega la información. Cuando no estamos frente a una solicitud de acceso a la información pública, esto también es relevante. Cuando las solicitudes de acceso a la información pública están fuera de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Y cuáles son esos casos? Cuando la solicitud de información es de congresistas, ¿no? Está fuera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública porque ellos tienen un reglamento en el Congreso y está regulado en el artículo 96 de la Constitución y el reglamento del Congreso. Entonces, la información que soliciten ellos tienen que solicitar el amparo de la Constitución y del reglamento del Congreso, no al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las solicitudes de información entre entidades públicas. Las entidades públicas no pueden solicitar información al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública porque el tubo de la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, prevé que dentro de entidades la información que se requiere es por el deber de colaboración que debe existir. La obtención de copias de documentos que la ley haya previsto como parte de las funciones de las entidades y que se encuentren contenidas en su TUPA. Es otro aspecto, porque eso está regulado ya está regulado en los TUPAs de las instituciones, que los costos de reproducción de tal información para tal trámite, eso está establecido. El derecho de las partes de acceder a la información contenida en expedientes administrativos. Si uno es parte de un derecho, de un procedimiento administrativo, uno tiene que solicitar la información al amparo de la Ley de Transparencia. Tiene que solicitarla en el mismo procedimiento administrativo.
Y otra es el derecho de petición. Mucho se confunde el derecho de petición. El derecho de petición está previsto en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, por el cual toda persona tiene derecho a solicitar a la autoridad, ¿no?, de hacer un pedido y a recibir una respuesta dentro del plazo legal fundada en derecho. Esto es decir, ¿no?, que tiene 30 días hábiles la entidad para darle una respuesta al ciudadano. Ahí sí están obligados a dar un informe por escrito respecto a la petición del ciudadano, explicando las razones por las cuales se accede a la petición o se deniega la petición. ¿Y qué puede hacer el solicitante ante una denegatoria? Esto es importante, ya hemos adelantado algo en la explicación que hemos hecho, ¿no? Es decir, el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece ya que el recurso de apelación es un recurso impugnativo, ¿no? Y como tal, el plazo para interponerlo son 15 días calendarios para ser presentado. 15 días calendarios desde que la entidad no se ha pronunciado, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos dos aspectos. Cuando existe una denegatoria del acceso a la información pública por parte de la entidad. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde que ante esa denegatoria, el solicitante del acceso a la información pública presente ante la entidad, ¿ya?, un recurso de apelación para que lo eleve al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el funcionario responsable del acceso a la información pública tiene 2 días hábiles siguientes a la presentación para elevarlo al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O bien, el solicitante del acceso a la información pública de repente considera más idóneo no dirigirse a la entidad, sino directamente al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Puede hacerlo. Y tiene 10 días hábiles de que sea admitido el recurso para que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública resuelva el recurso de apelación. O bien, acá hay otro aspecto, ¿no?, tenemos que desarrollar, ¿no?, que ¿quién conoce de las acciones de garantía, no? Hemos dicho que es el Poder Judicial, ¿no? Conoce de la acción de amparo, el habeas corpus, de la acción popular, ¿no?, de la acción de habeas data, ¿no? Y la acción de habeas data es la acción de garantía que permite a los ciudadanos, ¿no?, interponerla ante el Poder Judicial dentro de los 60 días hábiles a partir de la vulneración del derecho. Es decir, que ha presentado su solicitud de acceso a la información pública y ha sido denegada. Entonces, desde esa fecha, desde que le han notificado, hasta 60 días hábiles desde esta fecha, tiene para recurrir al Poder Judicial y presentar una acción de garantía habeas data, se denomina, ¿no? Aquí no es necesario agotar la vía administrativa. Es decir, el Poder Judicial va a resolver, ¿no?, si procede o no procede, ¿no?, y va a poder ver las razones, si tiene razón la entidad de no darle la información o si debe darle la información. Estoy en una charla. ¿Qué son los portales de transparencia estándar? Vamos a ver seguidamente. Los portales de transparencia estándar están concebidos como la transparencia activa. ¿Por qué? Porque acá no se van a ver las solicitudes de acceso a la información pública, que eso sí está considerado como transparencia pasiva. Aquí es obligación de las entidades, ¿no?, colgar la información que requiere la ley en los portales web de las entidades, ¿no? El portal obligatorio es el portal de transparencia estándar, con información sobre la gestión, pero adicionalmente las entidades pueden tener portales web de las entidades, portales, sistemas de información, donde cuelguen también información relevante que pueda ser útil para las personas de los administrados.
Por ejemplo, que tenemos un portal web, ¿no? Donde podemos explicar y podemos visualizar, ¿no? Que están las convocatorias, está el texto normativo y de gestión de la municipalidad o de la entidad, las directivas, normas de servir, ¿no? Información propia de las funciones y competencias de la entidad, así como de los servicios que brindan, etcétera, ¿no? Ahí, en este portal web se pueden colgar todo ese tipo de información que es también necesaria, que está al alcance de los administrados o de los ciudadanos. Aquí podemos visualizar la transparencia también activa, los portales de información, que son espacios virtuales en los cuales las entidades públicas difunden información diferente a su gestión o los servicios que brindan, ¿no? Es información que poseen y que consideran como un tema específico de manera organizada, sistematizada y que ponen al alcance de los ciudadanos o administrados, ¿no? Pero esto sí es una obligación, ¿no? El portal de transparencia estándar, ¿no? Incluso acá vamos a ver que es una herramienta informática que está integrada al portal del Estado peruano, que contiene información de gestión clasificada en rubros temáticos y presentada en formatos estándares por las entidades de la administración pública. Eso sí, están en la obligación de publicar y actualizar conforme a los plazos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ojo, y ahora en la última modificatoria que se ha dado en el gobierno de la señora Dina Boluarte, está que la actualización debe ser por lo menos una vez al mes, pero eso sí, que es importante que las entidades, ¿no?, estén permanentemente colgando la información de manera obligatoria, ¿no?, en cada uno de los rubros que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, acá, ¿no?, está, ¿no?, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que está regulado en el Decreto Supremo 04/2013, el TUE de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no?, el Reglamento de la Ley de Transparencia, el Decreto Supremo 063, que aprueba la implementación del portal de transparencia, la directiva, ese es el marco legal que deben tener los portales de transparencia estándar, ¿no? También, por ejemplo, los datos personales, datos generales, ¿no? Está el directorio, las normas emitidas, las declaraciones juradas, los instrumentos de gestión, ¿no?, el TUPA, el ROF, la estructura orgánica, los planes y políticas, ¿no?, el plan operativo y el plan estratégico, las recomendaciones de auditoría, los presupuestos, información presupuestal de los saldos de balance, en los proyectos de inversión, los adicionales de obra, las liquidaciones finales de obra, los informes de supervisión de contratos, en participación ciudadana, el presupuesto participativo, las audiencias públicas, en los consejos de coordinación regional o local, dependiendo de la entidad, ¿no? El personal, las remuneraciones, las bonificaciones, los aguinaldos, las gratificaciones del personal, en contratación de bienes y servicios, los procesos de selección de bienes y servicios, contrataciones directas, penalidades aplicadas, órdenes de bienes y servicios, los vehículos, el plan anual de control, de contrataciones, las actividades oficiales, la agenda del titular, y en las solicitudes, en el acceso a la información, las solicitudes de acceso a la información pública que se han presentado, las que han sido atendidas. En el registro de visitas es importante también ahora colocar la hora de ingreso, la hora de salida de las personas que visitan la institución, el motivo de la visita, los datos del solicitante, los datos del funcionario que visita, todo eso con una finalidad de transparentar la gestión pública. Ya hemos dicho que la publicación, ¿no?, diaria de la agenda del titular de la entidad, gobernador regional, alcalde, la alta dirección, los comunicados, los informes oficiales, las notas de prensa, el registro de visitas a los funcionarios públicos, eso de manera diaria. La publicación trimestral, ¿no?, ejecución de los proyectos de inversión, los adicionales de obra, las liquidaciones de obra, los informes de supervisión, de contratos, los laudos arbitrales, las actas de conciliación, el informe de monitoreo y evaluación del plan operativo institucional, la publicación semestral, ¿no?, las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los OSI y la publicación anual de informe de monitoreo. Sin embargo,
Esto, si bien es cierto, establece la actualización y los plazos que deben tener, sin embargo, la ley también prevé de que las informaciones que sean, deben ser por lo menos una vez al mes las actualizaciones, ¿no? Claro, no descuidando los plazos que establece para estos grupos. Igual para efectos de los portales de transparencia estándar, el titular de la entidad tiene que designar a un funcionario responsable del portal de transparencia estándar. Esto significa la obligación del funcionario de elaborar y actualizar permanentemente el portal de transparencia estándar. Esto está regulado también en el artículo 7 y 8 de la directiva del portal de transparencia. ¿Y cuáles son las funciones u obligaciones del responsable del portal de transparencia? Justamente la de mantener actualizada la información del portal de transparencia estándar, ¿no? Recabar la información, hacer difundida en el portal de transparencia estándar y elaborar el plan, ¿cómo se llama? El portal de transparencia estándar. Está regulado en el artículo 9 de la ley de transparencia, ¿no? A este funcionario se le conoce como el FERPETE, ¿no? Que es el encargado de brindar la información que le sea requerida. Después, entregar la información en los plazos establecidos. La autenticidad de la información que entrega al funcionario responsable del portal de transparencia estándar. Informar en caso no tenga la información, aviso de sinceramiento. En el aviso de sinceramiento es importante señalar que es una comunicación breve en el que la entidad informa a la ciudadanía las razones por las cuales no puede cumplir con la publicación de información obligatoria en el portal de transparencia estándar, ya sea porque no cuenta con la información durante ese periodo o se encuentra en proceso de formulación. Esto deberá contar con fecha, firma y sello responsable de la unidad orgánica poseedora de la información. Este aviso se podrá realizar en formato PDF o en una vista de pantalla y su vigencia es hasta 2 trimestres. Esto puede ser una justificación, pero no puede pasar de 2 trimestres. De todas maneras, tiene que actualizarse la información y de consignarse en el rubro pertinente la información requerida. También debe constar en el portal de transparencia estándar la integración de información oficial de diversas fuentes, ¿no? El sistema integrado de administración financiera, el SIAF, ¿no? De inversión pública, SNIP, el sistema de contratación del Estado se hace en la información de Contraloría. Hemos dicho que mediante el decreto legislativo 1353 se crea la autoridad. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, más conocida como ANTAI, ¿no? ¿Y qué es la ANTAI? Hemos dicho que es una autoridad nacional que tiene a su cargo la supervisión de los portales de transparencia estándar, ¿no? La Dirección de Transparencia y Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública promueve la transparencia en la gestión pública por medio de la implementación de la normativa legal vigente para crear una cultura de ética y de combate a la corrupción. Por lo tanto, al establecer las normas imperativas que deben cumplir los responsables del portal de transparencia estándar de las instituciones, ¿no? A su vez va a supervisar también el cumplimiento de esas normas. El decreto legislativo 1353 hemos dicho que crea la Autoridad Nacional de Acceso, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Y todo depende del Ministerio de Justicia, así como el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Autoridad Nacional es un órgano gestor de la política, o sea que es normativo, ¿no? Y el Tribunal de Acceso a la Información Pública es un órgano resolutivo que constituye la última instancia administrativa a nivel nacional en materia de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, las funciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública son los que van a supervisar que las entidades cumplan con las normas de transparencia y acceso a información pública en los portales de transparencia estándar, ¿no? Van a fomentar la cultura de transparencia y acceso a la información pública a través de las capacitaciones, ferias, etc.
van a atender las consultas de las entidades y personas sobre cómo se interpretan y aplican las normas de transparencia y acceso a la información pública. Va a proponer las políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Va a supervisar que las entidades actualicen la información en su portal de transparencia estándar. Va a emitir las directivas y lineamientos necesarios para el cumplimiento de las normas sobre transparencia y acceso a la información pública. Va a elaborar los informes anuales sobre la atención de solicitudes de acceso a la información pública, los cuales presenta el Congreso y la ciudadanía. Y va a requerir a las entidades la información que constituye ya pertinente para el cumplimiento de sus funciones. ¿Ya? El tribunal, como le digo, es un órgano resolutor, ¿no? Y las resoluciones que emite el tribunal van a generar precedentes vinculantes y su función es resolver los recursos de apelación y va a emitir opinión técnica vinculante. ¿Ya? Y vamos a ver también que existe un régimen sancionador, ¿no? Que está previsto en el título de la Ley de Acceso a la Información Pública. La entidad pública tiene a su vez la obligación, ¿no?, de sancionar a los servidores civiles y a los ex servidores civiles, ¿no?, por las acciones o omisiones que inflijan en el régimen jurídico de la transparencia y de acceso a la información pública, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los servidores públicos, las sanciones pueden ir de una amonestación escrita, ¿no?, una suspensión según la gravedad de 10 a 180 días, la destitución y la inhabilitación. Y a los ex servidores civiles, la multa. Y a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, les va a corresponder como sanción la multa. El régimen sancionador, ¿no? En primera instancia está la entidad pública y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y en segunda instancia está el Tribunal y Acceso a la Información Pública, ¿no? Quien va a definir, va a poder, ¿no?, imponer las sanciones más drásticas, que es la destitución y la inhabilitación por parte del Tribunal de Servicio. Los informes constituyen prueba preconstituida para tal fin. El plazo para interponerlo, ¿no?, es de 15 días hábiles y será resuelto en 30 días hábiles. Se interpone cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con una nueva prueba instrumental y agota la vía administrativa, ¿no? Las infracciones, las muy graves es cuando se sustrae, cuando se destruye, cuando se extravía, cuando se altera o cuando se mutila total o parcialmente la información en poder del Estado con la solicitud de acceso a la información pública. Emitir directivas, lineamientos y otras disposiciones de administración internas u órdenes que contravengan el régimen jurídico de la transparencia y acceso a la información pública. Negarse a cumplir con lo ordenado por la autoridad. Denegar la solicitud de acceso a la información sin expresar motivación o una motivación aparente o apartándose de los precedentes vinculantes y de la doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué corresponde? Cuando se ha incurrido en todas estas infracciones, se consideran infracciones muy graves, ¿no? Y, ojo, las infracciones muy graves se sancionan con destitución y inhabilitación. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que son funcionarios y servidores públicos que son responsables de la solicitud de acceso a la información pública, de cumplir estrictamente con lo que pone la ley de transparencia. No se puede también a las personas que son funcionarios esconder los expedientes, destruirlos, alterarlos, mutilarlos por tener algún interés en el expediente. Eso puede cargar una infracción y una sanción muy grave. Y las infracciones graves es negarse a recibir la solicitud de acceso a la información, incumplir injustificadamente los plazos para atender la solicitud de información, no incorporar el procedimiento de acceso en el TUPA, aprobar o efectuar cobros adicionales que no correspondan al costo de reproducción, no remitir dentro del plazo establecido la información requerida por la autoridad
Incumplir con la obligación de colaborar con la autoridad. Son infracciones graves. Y leves, el incumplimiento de encauzar las solicitudes de información. Encauzar hemos dicho cuando lo tiene otra entidad y se tiene conocimiento de que esa entidad es la que puede atender la solicitud de acceso a información pública. Falta de comunicación del uso del plazo al que hace referencia el inciso G del artículo 11 de la ley. Incumplir con la obligación de conservar la información que posee la entidad. Son leves, ¿no? Y las sanciones, hemos dicho, ¿no? Son amonestación escrita, suspensión sin goce de haber entre 10 y 180 días, multa no mayor de 5 UITs, la destitución y la inhabilitación como muy graves. Sanción de multa a personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa. Buenas, ha sido todo, jóvenes, señoras y señoritas, caballeros. Si surgiera alguna pregunta, estoy dispuesto para absolverlas. Muchas gracias. Queda a su disposición. ¿Me escuchan? ¿Alguna pregunta a la charla? ¿Les hago algún comentario? Les agradeceré su participación. Señor Brian, diga usted, escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes con usted. Respecto a las entidades, la solicitud o el pedido de información a una empresa privada, por ejemplo, una mina que está revestida de actividad pública, ¿no? Ojo. Entonces, se pide directamente una información a esa empresa. No están dentro del ámbito de acceso a la información pública. Hemos dicho a las empresas públicas de servicios públicos, por ejemplo, llámese agua potable, energía eléctrica. Respecto de la facturación se puede pedir información, pero no otro tipo de información a otras empresas privadas como la que usted señala. Muy bien, gracias. Muy bien. Si no hubiera ninguna otra pregunta, ¿no? Damos por terminada la presente charla, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes y comprometiéndolos para futuras capacitaciones que tenga bien la Defensoría poder ofrecerles. De parte del doctor Eduardo Vargas Valderrama, jefe de la Oficina Defensorial, les expreso mi agradecimiento por haber compartido conmigo esta tarde, en la cual hemos podido nutrirnos sobre los mecanismos de acceso a la información pública, que son muy necesarios que todo ciudadano no conozca para poder empoderarse de la gestión pública y de poder coadyuvar a la prevención de la corrupción. Muchas gracias con todas y con todos. Muy agradecido. Adiós. Hasta pronto.